texto que leímos en el Evangelio según San Juan, capítulo 16 y versículo 33. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, mas en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. En esta vida, en este mundo, no hay una sola persona que diga, yo no he sufrido. Estas son las consecuencias. Aún el más noble, el más justo, el más consagrado, va a pasar en algún momento de su vida tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos de aflicción. Es el resultado de vivir en este mundo caído. Porque cuando el hombre cayó en pecado, el hombre desobedeció, sabemos que con ella trajo las consecuencias del pecado. Con ella vino lo que hoy vivimos: hambre, tristeza, dolor, enfermedades, cosa que no había antes de la caída del pecado. Pero como consecuencia del pecado vino la maldición también a la humanidad. Entonces, a través de ella tenemos que pasar por momentos difíciles. Bien dijo Job en su libro, después de que él sufriera, dijo Job, sí me hace falta un poco la luz, Job capítulo 5, Job capítulo 5 y versículo 7. Job capítulo 5, 7. Dice de la siguiente manera: dice, empero como las estrellas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Así el hombre nace para la aflicción. Entonces nosotros tenemos que pasar por momentos difíciles en nuestra vida. Aún Jesucristo pasó por momentos difíciles. Él en algún momento de su vida, cuando él se acercaba a su hora, él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Vamos a leer en Mateo 26. Mateo 26, capítulo 36 al 38. 26, versículo 36 al 38. Sí, ya se ve. Entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llamaba Getsemaní, y dice a sus discípulos, sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Aún Jesucristo sufrió esa agonía, esa tristeza, todo lo que le esperaba adelante, porque él sabía exactamente a quién se iba a enfrentar, lo que le esperaba. Sería despreciado por toda la humanidad. Lo escupirían, lo azotarían y lo colgarían en un madero. Entonces, ese peso del pecado que llevaba él, por eso se sentía triste. Él sabía lo que es el dolor.
Él sabía lo que era la tristeza. Él sabía lo que es sufrir en este mundo. La Biblia nos enseña que en alguna ocasión, cuando visitaba a Lázaro, cuando Lázaro había muerto, dice que al ver que María y Marta estaban llorando, dice la Biblia que se entristeció. Él mismo sintió la tristeza que ellos estaban pasando. Y dice la palabra del Señor, y Jesús lloró. Al verse conmovido por Marta y María, también sintió la tristeza. Entonces, Él vivió lo que nosotros pasamos en esta tierra. Por eso Él puede ayudarnos. Él puede socorrernos. ¿Sí? Vemos Job. ¿Quién era Job? Job era un hombre, dice la palabra de Dios, que era recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Mas sin embargo, cuando fue probado Job, vean lo que dice la Biblia. Vamos a ir a buscar a Job. Job era un hombre que tenía Job capítulo, vamos a ver. Job capítulo 1. La Biblia dice que en un solo día él perdió todo lo que tenía. Veamos a ver qué es lo que tenía Job y qué es lo que perdió Job. Dice en el capítulo 5, dice, y aconteció que habiendo pasado vamos a leer desde el versículo 2. Job capítulo 1, versículo 2. Y dice, y naciéronle 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda eran 7,000 ovejas y 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón grande más que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Dice, y aconteció que habiendo pasado en un turno los días del convite, Job enviaba y santificándolos y les levantábase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado el nombre de Dios en sus corazones. Dice, de esta manera hacía todos los días. ¿Acaso Job no era un hombre que temía a Dios? ¿Acaso Job no era un hombre que honraba a Dios? Mas sin embargo, él sufrió todo. Dice la palabra del Señor que una de las pruebas que él sufrió, dice que en un día perdió todo. ¿Qué es lo que tenía? El hombre más rico de todos los orientales, en un solo día perdió todos sus bienes. ¿Sí? Cuando el diablo lo incitó a Dios a que que tentara a Job. ¿Sí? Porque decía, ¿acaso Job teme a Dios de balde? ¿No lo has llenado de bendiciones? ¿Sí? Mas pon tu mano sobre sus bienes y vas a ver si no te blasfema. Entonces, la primera tentación que Job sufrió fue la pérdida de todo lo que tenía. Y a cómo ascendía los bienes que tenía. Dice que tenía 7,000 ovejas y 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500
asnas y muchísimos criados, dice. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. El hombre más rico de los orientales era Job, un dignatario, un hombre de mucha riqueza. Pero más sin embargo, en un solo día perdió todos sus bienes. Por cualquiera de nosotros con esto ya hubiera sido suficiente para entrar en un estado de depresión, a un estado de desesperación. ¿Por qué? Imagínense, si a veces perdemos cualquier cosilla y ya nos sentimos tristes, imagínense que haya perdido todos sus bienes. ¿Sí? Esa fue una de las primeras pruebas que Job tuvo. Y la segunda fue que en un solo día murieron todos sus hijos. Esa fue la segunda prueba. Todos sus hijos. ¿Cuántos hijos tenía Job? 7 hijos y 3 hijas. 3 hijas tenía. Los 10 hijos. ¿No amaba Job a sus hijos? Amaba a sus hijos con todo su corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Job se preocupaba. Job se preocupaba de sus hijos, porque dice que todos los días se levantaba y ofrecía sacrificios según el número de cada uno de ellos, para santificar a cada uno de ellos, porque decía, quizás han blasfemado el nombre de Dios. Job temía y quería a su familia, mas sin embargo, en un solo día perdió a sus 10 hijos. Eso es devastador, eso es difícil. Si solamente con perder a uno, bueno, por la gracia de Dios, yo no he pasado en ese estado, pero los que han pasado, han vivido eso, es algo difícil, algo terrible. Pero este hombre en un solo día perdió sus 10 hijos. Sus 10 hijos los perdió. Y aún así Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Y dice la Biblia que aún con esto Job no pecó. No pecó porque Job, su corazón amaba a Dios, amaba a sus hijos, pero amaba a Dios. Dice, Dios me dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Y la Sagrada Escritura dice que Job no pecó aún ni en la segunda prueba. La tercera prueba viene cuando el diablo incita a Dios para que lo deje tocar su piel. Y le viene y le trae una sarna, le pone una sarna maligna, dice la palabra de Dios, que desde la planta de sus pies hasta la corona de su cabeza. No había un lugar donde hubiera piel sana. Todo su cuerpo era lleno de llagas. Y lo que aquel hombre rico, aquel hombre más poderoso que todos los orientales, que hacía, ahora se sentaba en la ceniza, a rascarse con una teja. ¿Por qué? Porque la comezón era tan terrible que lo que hacía era sentarse en la ceniza y sentarse a rascarse, sentado en la tierra. Qué terrible era para este hombre justo, temeroso de Dios. Sí, pero Dios sabía por qué lo estaba probando. Para empezar, él iba a servir de ejemplo para nosotros los que creemos en Dios. Para que cuando pasamos en algún momento de nuestra vida difícil, no reneguemos contra Dios. No dudemos de Dios, porque Dios es fiel, porque Dios está ahí. Dios está ahí para ayudarnos, para socorrernos. ¿Sí? Cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, ¿qué debemos hacer? Jesús le advirtió a sus apóstoles y les dijo, en el mundo tendréis aflicción. Sí, en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, que cuando decíamos que cuando el pecado entró en el mundo, trajo como consecuencia todo lo que ahora vivimos.
trajo con ella la muerte física y trajo la muerte espiritual, ¿verdad? La muerte física. Yo no sé los planes de Dios, pero los planes de Dios es que nosotros fuéramos eternos, ¿sí? Pero cuando el hombre desobedeció, bien Dios le había dicho que el día que del árbol prohibido comieres, ciertamente vas a morir. Y tal vez pasaron años todavía, sí, pero un día murió. Murió, pero la primera cosa que sufrió es morir espiritualmente. La muerte espiritual es la separación de Dios con el hombre, ¿sí? La separación de Dios con el hombre. ¿Por qué? Porque en ese momento se perdió, se rompió la relación con Dios, ¿sí? Para empezar se fueron a esconder, y después de ahí dijo Dios, para que el hombre no alargue su mano y tome del árbol de la vida, dice, lo voy a echar. Y lo echó. Y puso querubines, dice. La Sagrada Escritura dice que puso querubines para que protegieran el árbol de la vida. ¿Sí? Entonces, Jesucristo, volvemos al tema principal o al versículo base. Jesucristo nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicción. ¿Sí? Pero ¿qué dijo Jesucristo? No nos dejó ahí. No nos dejó ahí. Dijo, mas confíen en mí. Yo he vencido al mundo. ¿Quién puede llenar nuestro vacío? ¿Quién puede sanar nuestro corazón? Sí, hace unos días un señor, yo le contaba a mis hermanas, hace unos días un señor me dijo, él perdió a su esposa, tiene como un año tal vez, y dice, Felipe, no sé, dice, estoy sentado en la cama o ando en la calle o donde quiera que esté, de repente me viene una tristeza, una angustia y no puedo con ella, dice, pero una amargura y me dan unas ganas de correr. Sí, en mi corazón dije, esto no lo puede sanar nadie más que Dios. Dios solamente puede traer sanidad al corazón, nadie más. Por eso Jesús dijo, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Jesús pasó por todas las circunstancias. Vimos que Él sufrió, ¿sí? Desprecios de la humanidad. Sufrió todo lo que no podemos imaginar, ¿sí? Él sufrió, ¿sí? Por eso dice la Biblia, confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido al mundo, ustedes también lo van a vencer. Y lo van a vencer en mi nombre, ¿sí? Entonces, paso número 1 es confiar en Dios. Les vamos a dar dos pasos. Porque Jesucristo nos presenta cómo nosotros como cristianos podemos salir de esas circunstancias que nos encontramos, ¿sí? Número 1, confiar en Jesús. Número 2, ¿qué dijo el apóstol Santiago? ¿Sí? O Santiago, ¿sí? ¿Qué dijo? ¿Está alguno afligido? ¿Qué haga? Haga oración. Santiago 5, versículo 13 dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Sí? La oración nos acerca a Dios y podemos encontrar paz. La oración puede traer sanidad a nuestro corazón. Sí, porque nadie puede ayudarnos porque solamente usted siente lo que está sintiendo. Yo puedo imaginármelo. Sí, puedo imaginarme que usted siente una soledad. Puedo imaginarme que usted siente una tristeza profunda en su corazón. Y que aunque esté en medio de sus seres queridos, los otros jugando, tocando, bailando o lo que estén haciendo, usted siente ese vacío, siente esa tristeza y nadie se lo puede quitar. Esté en donde esté. Solamente usted y Dios o solamente Dios puede traer sanidad a nuestro corazón. Nadie más.
solamente. ¿Sí? Por eso dijo, nos dio el remedio. Santiago, ¿sí? Nos dio el remedio. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno contento, alegre? Cante alabanzas, dice. Jesús nos dio el ejemplo. Cuando él se sentía angustiado, él se fue al monte a orar. Y decía la Biblia que se pasaba toda la noche orando. Tal vez nosotros no nos pasemos toda la noche orando, pero debemos orar a Dios. ¿Sí? Cuando es un dolor de cabeza, cualquiera te dice, tómate una pastilla y se te quita. ¿Sí? Cuando es un dolor de panza, te dice, hazte un té y se te quita. Pero cuando el alma está triste, cuando el alma está afligida, solamente Dios puede traer sanidad a nuestro corazón. Nadie nos puede ayudar, solamente Dios. La esperanza, la confianza que tenemos es que todo lo que vivimos en este mundo, aquí se va a quedar. Cuando nos vayamos con Dios, la Biblia dice que allá no habrá llanto, allá no habrá lágrimas, allá no habrá dolor, allá no habrá clamor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaremos en la presencia de Dios y todo lo que vivimos en este mundo lo habremos olvidado. Bendito sea Dios, lo que nos ha prometido, y sus palabras son fieles y verdaderas. Vamos a orar esta tarde, ¿sí? Vamos a orar esta tarde para que Dios traiga sanidad a nuestro corazón, para que Dios traiga paz a nuestro corazón. Y lo que en el mundo no podemos encontrar para llenar ese vacío, Dios sí lo puede llenar. Vamos a orar. Puestos de pie. Córtale.